Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre las órdenes de manipulación de directorios. Lo primero que debemos saber es que para cambiar un directorio se utiliza el comando cd. La sintaxis de este comando es muy sencilla. Oprimimos la tecla C, la D y oprimimos un espacio y escribimos la ruta a la que queremos ir. Entonces, para saber qué carpetas tenemos en la ruta, hay que oprimir el comando ls. Una vez que oprimimos el comando ls, él nos enlista el número de carpetas que existen. En este momento la única carpeta existente es VoIP. Esta carpeta se creó anteriormente para fines de este ejemplo. Para ir a la carpeta VoIP simplemente tengo que dar cd espacio el nombre de la carpeta. Es importante tener en cuenta que mayúsculas y minúsculas influyen mucho, entonces hay que escribirla de la misma manera. Oprimimos enter, ya estamos dentro de la carpeta VoIP. ¿Cómo se verifica esto? Es muy sencillo. Aquí podemos observar que nos aparece la carpeta VoIP y oprimimos enter. Y aquí vamos a ver dos documentos: el fichero 1, que es un fichero y por eso aparece color blanco, y la práctica 1, que es una carpeta. Para entrar a la carpeta práctica 1 simplemente tenemos que escribir cd práctica 1. Es importante tener muy en cuenta las mayúsculas. Listo, ya estamos en práctica 1. Ahora vamos a hacer algo. Entonces, si estamos en un directorio desconocido y queremos saber cuál es la ruta completa, simplemente tenemos que escribir y él nos va a decir la ruta completa en la que nos encontramos. Ahora, si queremos devolvernos al directorio madre del directorio en el que nos encontramos, simplemente hay que escribir cd espacio punto punto y él nos devuelve a VoIP, y dentro de VoIP está práctica 1, que era donde estábamos ahorita. Ahora, si queremos ir al inicio, si queremos ir al directorio de trabajo, como se le dice, o al directorio home, simplemente tenemos que teclear cd, el signo pesos y la palabra home, y nos devuelve aquí. Hay otra manera más sencilla de hacerlo. Entonces vamos a volver a la carpeta VoIP. Simplemente hay que escribir cd VoIP. Y si queremos regresar al directorio home, simplemente debemos escribir cd y listo. Es mucho más corto. Ahora vamos a crear una carpeta. Para crear una carpeta se utiliza el comando mkdir, que significa make directory. La utilización de este comando es muy sencillo. Primero pues vamos a ir a la carpeta en la que la queremos crear. En este caso vamos a ir a VoIP, y aquí dentro de VoIP vamos a crear una carpeta. Entonces decimos, miramos qué carpetas hay en VoIP y vamos a practicar una. Una vez practicado uno, miramos qué carpetas hay. Está ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4, ejemplo 5. Creemos la carpeta ejemplo. Entonces mkdir ejemplo.
Ahora, para comprobar que esté nuestra carpeta ejemplo creado, revisamos otra vez los archivos, como en el las carpetas que hay con el comando ls. Y aquí vemos que otra vez está nuestra carpeta. También podemos crear directorios de forma absoluta sin tener que estar en la carpeta. Simplemente tenemos que usar el comando mkdir espacio y escribimos la ruta completa del directorio que queremos crear. En este caso, para saber el directorio exacto en el que estamos, utilizamos el ejemplo anterior para ver el directorio con pwd, el root. Entonces decimos mkdir espacio / root espacio voip / práctica 1 y vamos a crearlo dentro de la carpeta ejemplo. Entonces aquí dentro de la carpeta ejemplo vamos a crear una carpeta que se llame prueba. Imprimimos enter y listo. Entonces creamos dentro de la carpeta ejemplo, que es esta que está aquí, creamos una carpeta llamada prueba. cd espacio ejemplo y vamos a ver qué carpetas hay. Ahí está la carpeta que acabamos de crear. Bien, ahora vamos a utilizar el comando para eliminar directorios, que es rmdir. Para eliminar un directorio yo no puedo estar dentro del directorio. ¿Qué implica eso? Que si yo quiero eliminar la carpeta de ejemplo que vemos aquí, yo tengo que estar afuera de esa carpeta. Como yo estoy dentro de la carpeta de ejemplo y adentro de una carpeta que se llama prueba, eliminémosla. Entonces le damos rmdir, que significa remove directory espacio, y aquí lo podemos eliminar de forma relativa, por lo que estamos en la carpeta simplemente tenemos que decirle prueba y listo. Le damos ls y ya no tenemos ningún directorio. Ahora si yo quiero también puedo eliminarlas de manera absoluta, entonces yo le doy rmdir espacio y le oprimo la ruta de la carpeta ejemplo 5, que es la que vamos a borrar. Como estoy dentro de la carpeta ejemplo, sí puedo borrar la carpeta ejemplo 5 porque no depende de la localización en la que estoy ahora. /root / práctica 1 / ejemplo 5 y listo, ya nos eliminó nuestra carpeta ejemplo 5. ¿Cómo lo probamos? Oprimimos cd espacio 2 puntos para regresar a la carpeta madre de nuestra carpeta ejemplo, que es práctica 1, y miremos qué carpetas quedaron. Como podemos ver, la carpeta ejemplo 5, que es la que acabamos de eliminar, ya no está. Ahora vamos a mover un directorio. ¿Cómo movemos un directorio? Con el comando mv. Movamos entonces el directorio ejemplo 4 adentro de ejemplo 5. Entonces yo simplemente tengo que decir mv espacio la dirección actual del directorio que quiero mover, que en este caso es ejemplo 4. Entonces /root / voip / práctica
1 slash ejemplo 4. Espacio y escribimos la nueva ruta, que va a ser la misma pero con una carpeta más. Entonces slash root slash VP slash práctica 1 slash ejemplo. Cuando oprima enter, ahora voy a listar las carpetas que hay dentro de práctica 1 y vemos que ya no está la carpeta ejemplo 4. Ahora vamos a ir a la carpeta ejemplo, cd espacio ejemplo, y listamos los archivos que hay y vemos que aquí está la carpeta ejemplo 4 que acabamos de mover. Ahí lo hicimos de una forma absoluta, diciéndole completamente la dirección. También podemos copiar archivos. Entonces vamos a copiar el archivo ejemplo 4, el directorio, perdón, vamos a copiar el directorio ejemplo 4 con el comando cp. Entonces cp espacio guión r espacio y decimos la dirección de origen, que en este caso, como no la recuerdo bien, pwd, entonces decimos cp espacio guión r espacio slash root slash VP slash práctica 1 slash ejemplo, y dentro de ejemplo está nuestra carpeta de ejemplo 4 y vamos a copiarla dentro de la carpeta en la que nos encontramos. Slash root slash golpe slash práctica 1 slash. Entonces vamos a copiarla dentro de práctica 1, que era en donde estaba antes de que la moviéramos. Damos enter y ya está. Entonces oprimimos ls para ver que aquí está la carpeta y cd espacio punto punto para ir al directorio matriz, que es práctica 1, le damos ls y vamos a ver que nuestra carpeta de ejemplo 4, que fue la que acabamos de copiar, está nuevamente en el directorio. El comando ls también lo podemos usar de forma absoluta. Y como ven, nos va a decir los elementos que hay en la carpeta que listamos de forma absoluta, que fue ejemplo, sin necesidad de estar ahí.
Otro comando importante es la identificación del directorio. Podemos identificar todos los archivos que hay en un directorio. Entonces con el comando ls espacio ls espacio menos l se mostrará el contenido del directorio actual. La opción es -l es large, donde ls es la que muestra información más detallada. Veamos un ejemplo. Como podemos observar, nos da más detalles acerca de las carpetas, en donde el primer campo indica el modo del fichero o si es un directorio. Cuando es un fichero muestra un guión, en este caso como es un directorio muestra una D. El resto del campo nos indica los permisos del fichero para el propietario. En nuestro ejemplo es RWX para ambos directorios, que es el grupo al que pertenece el propietario, y para el resto de los usuarios entonces ambos permisos serán RX. El siguiente campo es el número de enlaces para ficheros. Es normalmente 1 si es mayor de 1. Indica que existen entradas de otros directorios apuntando a este fichero. Para directorios indica el número de entradas de subdirectorios que contiene. Los campos que se ven a continuación son el nombre del propietario, que en este caso es root, del fichero, el tamaño en bytes, la fecha y la hora de la última modificación, y por último el nombre del fichero. Bueno, órdenes de manipulación de ficheros. Las órdenes de manipulación de ficheros permiten realizar determinadas operaciones sobre los ficheros ordinarios. Algunas de estas operaciones permitirán mostrar el tipo de ficheros, ver su contenido, crearlos, copiarlos, etcétera, etcétera, etcétera. En Linux vamos a utilizar una orden para crear los ficheros. La orden se llama touch y esta es su sintaxis. Damos un espacio y escribimos el nombre del fichero que queremos crear. En este caso vamos a crear un fichero llamado fichero 1. Imprimimos enter, abrimos ls y comprobamos que está nuestro fichero 1, donde este fichero podemos moverlo, copiarlo, crearlo. Entonces tenemos varias órdenes para manejarlo. Bueno, ahora vamos a ver el fichero. Para eso necesitamos ir a una ruta en donde ya existan ficheros creados. Entonces slash, primero vemos qué carpetas hay. cd slash para ir al directorio raíz. Vemos qué carpetas hay. Ahora vamos a etc. Esto es solamente para demostrarlo, no necesita hacer esa única carpeta. Oprimimos ls para ver qué archivos hay. Los que están en azul son carpetas, los que están en blanco son ficheros. Entonces vamos a usar el comando more para ver un fichero. Aquí vemos lo que tiene este fichero. Esto también se puede hacer de forma absoluta. Vamos entonces a ver otro fichero de aquí. More slash etc slash passwd. Con esto vemos
y aquí tenemos el historial de los usuarios que han iniciado. Para salirnos tenemos que darle control C. Listo. También podemos utilizar el comando cat para ver uno o más ficheros. En este caso vamos a ver dos ficheros, jp.conf y yum.conf. De esta manera podemos ver los ficheros que hay. Vamos ahora al manejo de los ficheros. Entonces lo primero que vamos a saber es cómo se mueve un fichero. Para esto vamos a ir a la carpeta en la que creamos el fichero anteriormente. Entonces nos devolvemos todo con cd y aquí entramos a la carpeta VoIP. Una vez aquí damos ls para ver qué hay y vemos que tenemos un fichero y una carpeta. Bueno, ahora vamos a utilizar el comando move para mover un fichero a otro. Ya estamos aquí en la carpeta VoIP, entonces vamos a ver qué ficheros hay. Hay solo un fichero. Para este ejemplo necesitamos otro fichero, el cual vamos a crear con el comando touch. Y lo vamos a poner fichero 2. Ahora vemos que tenemos nuestros dos ficheros. Entonces digamos que el fichero 1 tiene una información y el fichero 2 tiene otra. Si yo quiero que los dos tengan la misma información, entonces utilizo el comando mv y le digo fichero 1 y fichero 2. Él va a coger toda la información que está en el fichero 1 y la va a poner adentro del fichero 2. Ahora ya están cambiados. También puedo utilizar el comando move para moverlos del lugar. Entonces vamos a poner nuestro fichero en la carpeta que dice práctica 1. Bueno, ahora vamos a utilizar el comando para mover del lugar el fichero. La sintaxis es mv, el nombre de nuestro fichero y la dirección en la cual lo vamos a agregar. En este caso es root. Y lo vamos a poner en la carpeta práctica 1. Ahora vamos a comprobar que se haya hecho esto. Le damos ls. Como vemos, la otra carpeta, el otro fichero, perdón, ya no está. Ahora vamos a utilizar un comando para copiar ficheros. Pues utilizamos ls para ver el fichero que hay. Entonces aquí tenemos el fichero 2. Vamos a copiarlo dentro de la carpeta práctica 1. Primero vamos a la carpeta práctica 1 para verificar que ese fichero ya no esté ahí. Como ven, aquí ya hay un fichero 2. Vamos a eliminarlo con el comando rm espacio fichero 2. ¿Desea borrar el fichero? Sí. Listo. Ahora volvemos a ver y ya no está en nuestra carpeta. Nos devolvemos y ahora vamos a copiar el fichero 2 que hay aquí dentro de la carpeta práctica 1.